el frijol. Hablemos cómo cultivar el frijol. Bueno, esa es nuestra propuesta del día de hoy. Y hoy aprenderemos una práctica ASA que encierra 4 recomendaciones en la fertilización del frijol. Estoy de acuerdo, y algo más, Suyapa. Conoceremos el manejo agronómico en frijol. Dicho de otra manera, son todas las prácticas que se deben hacer para obtener una excelente producción y un cultivo de calidad. Para cultivar la tierra y producir es necesario conocer y aprender prácticas del buen uso del agua y el suelo. Ya ves cómo florece. Por eso, les invitamos a escuchar la experiencia de quienes han llevado a la práctica todo sobre la agricultura de conservación. Bienvenidos, bienvenidas al programa Con los pies en la tierra. Gracias por la sintonía. Pero antes de seguir, Carlos, me gustaría que hablemos de lo que contienen los frijoles. Es que fíjate que no es casualidad que en nuestros pueblos se consuma mucho el frijol. Sí. Y no solo por el costo o porque existe una tradición alimenticia antigua en nuestros países, sino porque el frijol es muy nutritivo. Bueno, los frijoles o el frijol son considerados como la fuente más barata de proteína vegetal y calorías. Y eso, Suyapa, está comprobado. Así, ¿y qué otras ventajas tiene el frijol? Es una excelente fuente de proteína vegetal, fibra, vitaminas del complejo B, hierro, folato, calcio, potasio, fósforo y hasta zinc tienen los frijoles. Pero comer frijol engorda, ¿le hace subir de peso a una porque también es un carbohidrato o no? Bueno, mire, los carbohidratos presentes en los frijoles se digieren lentamente, Ajá. lo que ayuda a mantener niveles de azúcar en niveles más estables y proporcionan energía prolongada. Ah, o sea, una buena platada de sopa de frijoles te mantiene todo el día. Claro, esa es la ventaja. Y por eso también se consume bastante, pero hay más en los frijoles, hay más. Carnita de cerdo, pero ¿qué más contienen los frijoles? Bueno, fíjese que son una excelente fuente de proteínas, ya lo dijimos, fibra, vitaminas y minerales. Los frijoles pueden ayudar a prevenir enfermedades crónicas. Ah, sí, o sea, es más que bueno consumir frijoles entonces. El consumo regular de frijoles puede mejorar la salud digestiva, controlar el peso y reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y algunos tipos de cáncer. Uy, pero ¿cuántos beneficios tiene el frijol? Pero ¿y qué más pueden dar los frijoles entonces, Carlos? Cultivar frijoles también, Suyapa, es una excelente fuente de ingresos económicos. Ah, o sea que son un negocio. Claro, y es que si el frijol está en la dieta permanente de cada persona que habitan en nuestros pueblos, es casi redondo. Redondo. El negocio, Carlos. Ah, bueno, que es que entre los granos básicos, el frijol, Suyapa, ocupa el segundo lugar después del maíz. Y Tanto por la cantidad de parcelas sembradas como por la cantidad de consumo de la población. El frijol se cultiva a nivel nacional variando el área de siembra, los rendimientos y las tecnologías de manejo de una región a otra. entiendo, Carlos, pero vuelvo a decir, es un negociazo entonces el cultivar frijoles. Suyapa, eso depende. Ajá. Porque para que sea negocio hay que procurar buenos rendimientos y eso solo significa revisar las buenas prácticas para el cultivo. Ah, claro, porque al frijol también le caen plagas y enfermedades, pero ¿cómo evitar o controlar esos daños para obtener buenas cosechas? De eso se trata la propuesta en este programa. Ah, ya. O sea, hablaremos del manejo agronómico en frijol. Y ahí detallaremos las 4 recomendaciones en la fertilización. Me parece muy bien. ¿Y qué esperamos entonces? Bueno, la sopa de frijoles. Ay, sí, qué rico. Escuche. Hasta el ritmo le pone ambiente. Pucha,
es que es una delicia cuando lo mezclamos, pero mejor ahí la dejamos a su imaginación porque ya nos antojamos. Una sopa de frijoles con costilla. Ay, ay, ay. ASA, agua y suelo para la agricultura. Si tienes comentarios o sugerencias sobre nuestro programa de radio, ¿O te gustaría saber más sobre prácticas de agricultura sostenible? y tienes consultas sobre tu cultivo y no sabes a quién preguntar, Puedes comunicarte con nosotros al 9924-2953. Envíanos un mensaje de texto o de voz vía WhatsApp. Ya lo sabes, no te quedes con la duda. Llámanos, nuestros especialistas están listos para atenderte. a ti y a tu comunidad. Escucha, también puedes enviarnos tu consulta por mensaje de WhatsApp. Puedes enviarnos un mensaje de texto o dejarnos un mensaje de voz. Al 9924-2953. Te esperamos. ASA, agua y suelo para la agricultura. Volviendo y a lo que venimos, Ajá. Suyapa, decíamos que para que sea negocio el cultivo del frijol, hay que revisar las prácticas del cultivo. Sí, porque primero hay que ver si el cultivo de frijol tiene una buena planificación de las prácticas que se van a utilizar. No es así adivinando. Exacto. Y eso tiene un objetivo: lograr mayores rendimientos posibles, reducir los problemas de plagas y enfermedades y adaptarse al cambio climático. Solo eso, Carlos. Pues en realidad, Suyapa, no. No, fíjese. Porque para lograr mayores rendimientos en el cultivo del frijol depende principalmente de la variedad de frijol que se siembre. Ajá. Y aunque las variedades criollas son las que más nos gustan, ¿verdad? Sí, sí. Las variedades mejoradas son más productivas, fíjese, porque tienen mejores rendimientos, en otras palabras. Y entonces, Es bueno producir de las dos variedades. Unas para consumo de la casa, como el chinapopo, por ejemplo. Ajá. El talete, el milpero, y de las otras variedades mejoradas para vender. ¿Qué le parece? sí me parece. Hay diferencias en las variedades, ya sean criollas y las semillas mejoradas. Sí, una por ejemplo es que la semilla criolla, porque ya está adaptada, es más resistente a las plagas y enfermedades. Caso contrario, en la semilla mejorada producen más vainas y mayor cantidad de granos. Ahora, hay una variedad de frijol que produce arriba de 50 vainas por mata, fíjese. 50 vainas. Bueno, eso es un montón, ¿va? Sí. Eso me lo contó Neri García, es un productor de frijoles del municipio de Opatoro, La Paz. Escúchelo, a ver. Un frijol, yo le voy a hablar de ese frijol que sembramos aquí, frijol talete. Ese frijol es un frijol vaina blanca. Ese frijol le produce 50 vainas por mata. 50 vainas, 45. Si ya le da 45, si ya le da 40 vainas, pues... Y esta no es una variedad mejorada, ¿verdad? No, es una variedad criolla. Ajá. Y que está adaptada, es originaria de toda la Mesoamérica. Ah, sí. ¿Y esa semilla mejorada cuántas vainas echa? En una planta de frijol el número de vainas puede variar significativamente dependiendo de los factores como la variedad, el manejo agronómico y las condiciones ambientales. Sin embargo, Ajá. se puede esperar un promedio entre 15 y 70 vainas por planta. ¡Tanto! Pero algunas plantas, Suyapa, especialmente aquellas con buen manejo y condiciones favorables, pueden producir más de 100 vainas, fíjese. Bueno, así me lo explica el ingeniero José Luis Flores. Escúchalo, a ver. Hay más vainas por planta y que se ven muy bien marcadas en el caso de las variedades ya mejoradas o certificadas, ¿verdad? Entonces yo creo que parte de eso está ahí las grandes diferencias. Ah, bueno. Pero también hay otros factores para la buena producción del frijol. Sí, el distanciamiento de siembra, la buena nutrición y la adaptación al cambio climático. A ver, tengo una duda. ¿Sí? ¿Al final las plantas se adaptan o se aguantan a los cambios del clima? Si resisten y sobreviven, Suyapa, entonces quiere decir que se adaptaron. Ajá. Ahora, la diferencia está en la nutrición y se nota la diferencia en la cantidad de vainas. Bueno, también eso lo dice Neri García.
Se nota la diferencia, es exagerado la producción de vainas de frijol en una mata bien nutrida, ¿ve? Y a veces no llegue a las... Ahora el frijol, si le cae demasiada agua, quién sabe. O si no llueve, se muere. Así es. Ahora, en este programa conoceremos la experiencia de un productor que ha implementado las 4 recomendaciones de la fertilización. Ajá. Y ha seguido el buen manejo agronómico del frijol y ahora tiene mejores resultados. Y los productores y productoras que han mejorado los rendimientos en los cultivos también se nota. Sí, porque ahora tienen otros retos. Y es buscarle mercado a lo que producen. Sí, y hay varias empresas de producción agrícola que ofrecen sus cultivos aquí en la zona. Y todas estas microempresas o agroempresas son parte de un movimiento que son ejemplo de producción. En todo el departamento de La Paz, por ejemplo, son empresarios agrícolas que han hecho de la producción agrícola una opción que les cambia la economía familiar. Ahí están en el Mercadito ASA. El Mercadito ASA, un nuevo espacio para celebrar lo que crece con esfuerzo. En nuestros campos no solo germinan semillas, también nacen sueños. Muchos agricultores y agricultoras están dando un paso más, transformar su cosecha en productos que cuentan historias de trabajo y esperanza. Por eso, en Con los Pies en la Tierra, estrenamos un nuevo segmento, El Mercadito ASA. Un lugar para descubrir y apoyar esos emprendimientos que nacen del campo, cultivados con prácticas sostenibles y mucho amor por la tierra. Más que un mercado, somos una comunidad que apuesta por impulsar los sueños de quienes cultivan con visión y compromiso. Súmate a este movimiento, elige productos locales y apoya a quienes hacen del campo un motor que transforma y fortalece a sus comunidades. Muy bien. Y llegó el momento, así es. Ajá. No esperamos más, Suyapa. Este día tenemos el honor de presentarles a un productor modelo, un productor de frijol que nos compartirá su experiencia. Y nos referimos a Neri García, es productor de frijol y otros cultivos y vive en la comunidad del Ciprés, Opatoro, La Paz. Así es, le damos la más cordial de las bienvenidas a este programa. Adelante, Neri. Gracias por participar con nosotros, Neri. Adelante. Buenas tardes, Carlos, y buenas tardes, Suyapa. Gracias por la invitación, ¿no? Aquí estoy para que dialoguemos tantas cosas que podemos dialogar sobre el proceso de cultivo de frijol. Mi nombre es Neri García Martínez, soy un productor ASA, vivo en la comunidad del Ciprés, en el municipio de Opatoro, en el departamento de La Paz. Por cierto, la comunidad del Ciprés está geográficamente ubicada en el sector norte, porque el municipio está dividido en 2 sectores, sector norte y sector sur. Entonces aquí estamos. El municipio colinda con Chinacla, con Santa Ana también, pero esta comunidad del Ciprés está más cercana a las comunidades de Chinacla, por ejemplo, Cerro de Ule, Pacayal, y esas otras comunidades, San Marcos de Linderos, Tierra Colorada, ahí colindamos cerca. ¿A cuántos metros sobre el nivel del mar está, digamos, esta comunidad del Ciprés? Pues esta comunidad del Ciprés está a 1650 sobre el nivel del mar. Ahí anda, 2600, 2700. O sea, es una altura y una altura considerable para casi todos los siembros, incluso el café, los frijoles, el maíz, todo se da, Neri. Así es, porque estamos a esa altura, es una buena altura. Le digo que son, si corregimos, es a 1650, ahí se encuentra sobre el nivel del mar, 1700. Es una buena altura. Usted viene de una familia productora, ¿siempre se dedicaron a producir la tierra? Cuéntenos algo. Pues desde que yo tengo uso de razón, pues sí, me he dedicado al cultivo de la tierra, ¿verdad? Desde que era niño, mis padres me enseñaron, y eso soy siempre, productor. El frijol, ¿cómo le dicen allá en Opatoro y en el Ciprés al frijol? ¿Tiene algún sobrenombre? Por ejemplo, yo le cuento que en algunos lugares del sur, por ejemplo, le dicen chímbaros. Pero, por ejemplo, ¿de ustedes tiene algún sobrenombre el frijol? Pues sí, mire que
Bueno, por ejemplo, así como usted sabe cómo somos los hondureños, de que de cualquier cosa andamos diciendo, tenés chímbaros ahí, tenés chinapopos, dice la gente, pero si dice chinapopos se refiere a todos los frijoles, por ejemplo, aunque el chinapopo es otra variedad. No, aquí andamos comidita con balines, dice la gente también. O sea, pero es porque el frijol casi nunca debe faltar, ¿va, Neri? Exacto, eso es lo que, si usted vaya ahora comer frijoles, no cualquiera come frijoles. Si suponga una libra, ¿cuánto vale hoy? Sí, si hasta la gente dice, no, si vos comes frijoles porque tenés pisto y valen 25, 26 lempiras la libra, y cuesta producirlo. Más que todo en la parcela de frijol, lo que hay que cuidar, por ejemplo, si hablamos del cultivo, hay que cuidar meramente la nutrición del frijol. Si quiere cosechar frijoles, hay que cuidar la nutrición, todo el plan de manejo. Porque, por ejemplo, no es cierto que solo se siembra y después voy a ver si dan. No, eso era hablando así de los tiempos cavernícolas, que en aquel tiempo la gente sembraba y a ver si a la voluntad de Dios, a ver si cosechaba, y ahora no. Los tiempos han cambiado, con todo eso del tiempo del cambio climático, hay un montón de cosas que hay que adaptarnos a eso. A ver, y hablando de su experiencia, Neri, en el cultivo del frijol, ¿hace cuánto cultiva frijoles, digamos, y cómo ha sido esta experiencia con este cultivo? Pues yo, para serle sincero, ya ni recuerdo hace cuánto tiempo cultivo frijol, desde años cultivo frijol, pero nada más que, como le digo, ahora lo cultivo de manera diferente, ¿va? Porque tengo un montón de experiencias, ¿va? Muchos lo siembran por si acaso, bueno, lo sembraban, pero por ejemplo, en el caso suyo, ¿ve que el frijol puede ser un negocio? ¿Se puede ganar de la siembra de frijol? Es que la siembra de frijol, incluso la siembra del maíz, no sé, en otros departamentos es negocio, y en los lugares donde nosotros muchas veces, en la zona de la sierra, el frijol y el maíz lo siembran así casi por una cultura, porque hay que sembrar y porque hay que comer frijoles nuevos o ya sazones o elotes en la temporada que sale el maíz. No lo siembran con el hecho de tener producción para subsistir y para el mercado, para vender un poco. Y porque es un negocio el que produce frijoles. ¿A cuánto está llegando la carga ahorita? Pues últimamente yo vendía a 24 y a 23 la libra. O sea, es un buen precio, Neri. Es un buen precio, sí. Y aquí en el puesto, aquí en la comunidad, así estuvimos vendiendo. Y bueno, este tema de producir frijoles, entonces, ¿cómo ha sido su experiencia? Usted se puede decir, yo soy frijolero, o sea, soy productor de frijoles. Esta experiencia cada vez la ha sembrado y ha sacado, digamos, y ha vendido. ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Nos puede contar? Bueno, como le digo, la experiencia en la producción de frijol, como le digo, en el caso personal mío, ha tenido un cambio, y un cambio significante, de estar produciendo frijol de una forma, como le digo, ¿cómo podríamos hablar? De una forma, como una rutina que lo hacía, y de forma, digamos, tan artesanal que antes del 2020 no podía producir lo que ahora produzco. ¿Me entiende? Por ejemplo, ahora, como le digo yo, después del 2020, 21, 22, 24, para acá, ha cambiado esa experiencia, esa mala experiencia quedó atrás, porque venimos y implementamos las prácticas ASA bajo las indicaciones de las 4R. A ver, Neri, y una vez que usted hizo estas 4 Rs y que implementó esta práctica, digamos, ¿usted se acuerda del primer resultado que usted vio, la diferencia? ¿Qué sintió o cómo puede contarnos ese momento de que, bueno, usted dijo que cambió algunas cosas y aplicó las prácticas ASA? ¿Cómo fue y cuál fue su reacción frente a la planta? Pues mire que la reacción fue que yo miré mi primer cultivo con esa práctica, miré una gran diferencia comparándola como la sembraba antes, de forma tradicional. Una gran distancia, pues, hablando del crecimiento de la planta, primero de la germinación, del crecimiento, del desarrollo, de la fortaleza que tiene la planta y sobre todo la producción, el rendimiento de producción. O sea, se notó. Se notó exageradamente, pues.
No podía comparar una tarea de frijoles con una práctica tradicional y una tarea de frijoles con prácticas R, las 4R. Y bueno, por ejemplo, el frijol, lo siembran cuántos granos por cada mata y la distancia, ¿eso también juega, Neri, o no? El distanciamiento cuenta bastante. Lo otro que cuenta para el rendimiento de la producción de frijol es la variedad. Exacto. A propósito, ¿qué tipo o qué variedades de frijol cultiva y por qué eligió esa? ¿Fue buscando la mejor o cómo fue quedándose con la que cultiva hoy? Pues mire, es que hay dos opciones. Está la semilla criolla y la semilla mejorada, si hablamos, por ejemplo. Entonces va obteniendo experiencias uno en el camino, pues. Va obteniendo experiencias o una persona, por ejemplo, pero que también una persona quiera escuchar y quiera hacer el cambio. De eso depende. La gente que se quiere quedar con lo que ha tenido. A la gente casi no le gusta el cambio, casi no le gusta. Estamos trabajando bastante en eso y en varios sectores se ha ido cambiando eso radicalmente, pero cuesta, como le digo, para obtener una mejor cosecha, es mejor la semilla mejorada. ¿Por qué? Porque la semilla mejorada tiene una uniformidad en el grano, germina uniformemente, hay mayor rendimiento en la semilla mejorada. Y en la semilla criolla hay diferencia. ¿Por qué? No se produce igual. La semilla criolla no puede producir, como le digo, el rendimiento es menor. Y hay ventajas también. La semilla criolla es más resistente a la sequía, a las plagas y a las enfermedades. Y como decimos popularmente, la semilla criolla lo saca de apuros. Hay variedades, pues, por ejemplo, aquí en estos sectores, por ejemplo, no solo... entonces le decía que en las variedades de semillas de frijol, aquí en el Ciprés y en todas estas zonas de acá, hay variedades. La variedad criolla le decía que es mejor, es más resistente a plagas y a enfermedades y a sequía. También, como decimos popularmente, nosotros lo saca de apuros. Por ejemplo, hablemos de un frijol negro que se llama San Martín. Ese frijol en 60 días, usted ya tiene habichuelas, ya tiene frijoles tiernos, como decimos aquí, frijoles maduros, dice la gente también. Entonces ya a los 90, a los 80 días usted ya puede arrancar ese frijol. El San Martín. Hay otro frijol, vaina blanca, que le dicen talete, también es frijol negro. Ese sí es buenísimo en el rendimiento, pero es más tardado, se tarda 4 meses. Ese es de los criollos, ¿no? Este es de los criollos, el frijol vaina blanca, talete le dicen también. El milpero también es una variedad que es de las criollas, ¿verdad? Es de la zona, es criollo. Ese se siembra en asocio con el maíz y el chinapopo, pero eso lo siembra ahora. Nos hemos dado cuenta que sembrar de ese frijol, sembrar frijol chinapopo, también es un fijador de nitrógeno al suelo. Nada más que no hay que sembrarlo, como le digo, tantas semillas, tantas matas, tantas semillas en el cultivo del maíz, porque ese frijol es invasor. Le aplasta las matas. Entonces, sí, aplasta las matas. Entonces, eso. Y si hablamos ya de la semilla mejorada, estamos hablando, por ejemplo, del frijol Amadeus. Es buenísimo en el rendimiento el frijol Amadeus en esta zona. También ya se ha probado el Paraísito, el otra variedad es de oro. Son buenísimos. ¿El Amadeus, por ejemplo, es este frijol rojo o medio rojo? Es un frijol rojo. Y bueno, ¿sí? ¿Y qué tal con las plagas este Amadeus? Es bueno, fíjese que es bueno. Al menos yo me he quedado con ese Amadeus. ¿Hay alguna ventaja? Por ejemplo, la primer siembra la hago de Amadeus con semilla certificada, unas 2 siembras. Ya la tercera siembra vuelvo a comprar semilla certificada. ¿Y mezcla mezcla en alguna parte de la parcela, Neri, semilla criolla o lo hace de manera uniforme, solo mejorada o solo criolla? No, fíjese que ahora tengo a Amadeus y tengo de ese frijol talete, vaina blanca, en la misma parcela. ¿Y eso tiene no hay competencia, no pasa nada tenerlos juntos? No, nada. He ido haciendo eso para ir sacando experiencia, que a ver en socio cómo se pega. A ver, por ejemplo, ¿qué planes tiene a futuro con la producción de frijol usted?
¿Usted cree que el frijol, digamos, va a seguir siendo negocio para poder seguir cultivando? Bueno, ¿qué planes tiene usted con el tema del cultivo del frijol? Bueno, los planes míos de familia han sido siempre ser sostenible en ese aspecto. Si lo miramos con ese enfoque, en el proyecto ASA venimos luchando en las familias con el tema frijol, ser sostenibles en la familia y después el mercado, ¿verdad? Porque si usted logra hacer sostenible en la familia, en la comunidad, pues digamos que ya puede vender afuera frijol y el frijol es negocio. Si usted hace un buen plan de inversión, pues lo que le quería comentar es eso, pues de nada le sirve tener la intención de hacer prácticas ASA bajo las 4R si no hace un buen plan de inversión, porque hay gente que de repente va a acostumbrar a sembrar frijol y siembra el frijol y ya cuando ya miró que hay plaga o hay enfermedad, dice, no, voy a ir a marcarla, dice, pero es que el bus no va hoy, dice, va a ir hasta el jueves, dice aquí que se le llegó el jueves, ¿me entiende? Entonces hay que hacer un buen plan de inversión más que todo, bajo esas prácticas de las 4R, bajo el enfoque ASA. A ver, y entonces, cuando uno planifica, quiere decir que uno puede incluso anticiparse, porque eso de salir corriendo, como decía usted que el bus no va hoy, eso es mala planificación. Sí, perfecto. ¿Por qué? Porque de repente si usted hace un mal plan de inversión, desde que hizo un mal plan de inversión, desde ahí ya va perdiendo. Si estamos hablando de cosecha de frijol, porque la planta es exigente. A ver, y aquí viene el tema de las recomendaciones. Usted que es un productor de frijol, Neri, ¿qué recomendaciones considera las más importantes para la producción del frijol que le puede decir a otro productor? La primerita, más que todo, no unas dos creo. Y no soy, como dicen, experto, ni he venido de allá de otro lado, soy de aquí. Pero una de las recomendaciones, primero es que cambien de actitud mental. Primero cambiar de actitud mental, porque yo le puedo estar diciendo, Carlos, haga una práctica ASA amigable con el medio ambiente y después de eso haga la práctica de las 4R, siembre frijoles. Pero si usted no está consciente de lo que va a hacer, de nada me sirve, estaría perdiendo el tiempo con usted. Entonces, lo primero es querer cambiar de actitud en ese sentido, si va a querer producir frijol para ser sostenible su familia y luego querer vender al mercado. Y no necesariamente va a vender 50, 100 quintales, 300, no. Si usted produce un cuarto de manzana, una media manzana, usted va a dejar frijoles para subsistir y luego saca al mercado y puede sembrar de forma escalonada y tampoco no gran cantidad de forma escalonada, así que hay cosas sencillas. Primero, la recomendación, cambiar de actitud. Después, hacer un buen plan de inversión. Un buen plan de inversión le va a decir cuánto va a ser el costo de esa libra de frijol producida y usted se va a dar cuenta a cuánto va a dar ese frijol para que ya no vaya a dar de narices ahí en Marcala o en otro lado con los coyotes. Esa es la segunda. La tercera es la implementación de las 4R. Esas tres son las más importantes. Y lo otro también, como le digo, el análisis de suelo. Saber el análisis de su suelo, el pH de su suelo. Porque de nada serviría lo demás entonces. Sí, exacto. Si tiene un buen plan de inversión, pero si no ha hecho un análisis de su suelo, y si tiene el análisis de suelo y no quiere hacer las prácticas amigables con el medio ambiente o las puede hacer, pero si no hace las prácticas 4R para producir frijol, pues sí ahí va a estar produciendo un quintal por tarea, 2 quintalitos, quintal y medio por tarea y exacto. Una cosa, por ejemplo, ¿de qué manera cree que una fertilización adecuada ha contribuido a mejorar su producción de frijol? De manera significativa, como le decía hace rato, ¿verdad? Porque hay una gran distancia en producir de forma cultural, como lo veníamos haciendo, que implementando esas prácticas. ¿La diferencia es grande? Sí, claro. ¿Se nota en la producción, en la cantidad, en la productividad? Ajá, se nota en el rendimiento, en la misma uniformidad de las plantas, en el crecimiento de la planta, en cuántas vainas me echa una planta, en cuántas semillas o cuántos granos me produce una planta. O sea, una planta bien nutrida bajo las 4R, una planta le va a echar más vainas de frijol, le va a echar más granos esa vaina.
le va a dar buenas semillas. ¿Cuántas vainas? ¿Se pueden contar las vainas cuando está buena la mata de frijol? Exacto. Mire que yo lo he hecho por pura curiosidad. Frijol, yo le voy a hablar de ese frijol que sembramos aquí, frijol talete. Ese frijol es un frijol vaina blanca. Ese frijol le produce 50 vainas por mata. El Amadeus también, 50 vainas, 45. Si ya le da 45, si ya le da 40 vainas, pues no anda mal. O sea, hasta en eso se va a notar la diferencia. Se nota la diferencia. Es exagerado la producción de vainas de frijol en una mata bien nutrida, ¿ve? Y a veces no llegue a los 55 vainas. Gracias por haberme invitado. Ha sido un gran placer, un gustazo haber estado compartiendo esto. Ojalá que las cosas que hemos hablado, que no las tomen del todo al pecho. Cada quien va a hacer su propia experiencia. Los productores en el campo nos volvemos ingenieros. Entonces, sí, así es. Entonces, que tomen lo bueno de esto y los invito a seguir adelante. A que, si quieren, ahí estamos nosotros. Ahora aquí en el Ciprés nosotros estamos ya convertidos como agroempresa, unos productores de ciprés. Y un día vamos a tener acercamientos ahí más a la radio para que sigamos conociendo de este proyecto. Neri, muchísimas gracias por contarnos su experiencia y como dijo usted, ojalá que tomen lo que van a tomar y como dijo usted, el productor se vuelve ingeniero, se vuelve empresario también. Exacto, así es. Gracias por haberme invitado y un saludo a ustedes y a todos los que nos escuchan y especialmente a los productores ASA, que de repente si no hay otros productores ASA, pero los invito a que se sumen. El proyecto es muy buenísimo, tenemos aulas virtuales, nos pueden buscar ahí en Facebook también. Bueno. Qué interesante escuchar a un productor convencido y aplicado lo que hace y un apasionado de la agricultura como es Neri García. Así que muchas gracias por participar acá con nosotros. Sí, ilusiona escuchar a quienes producen y han encontrado en el cultivo su mejor y distinguida labor. Ahora, Carlos, yo me quedé y destaco que él mencionaba las prácticas ASA y eso es fundamental. Sí. Y en este programa hablamos de las prácticas ASA, cada una aplicada a los cultivos, ayuda al rendimiento y a todo lo bueno que los cultivos nos dan. Dicho en poquito, es promover la agricultura de conservación. Así es, Carlos, y de eso se trata, porque las buenas prácticas no solo darán mejores cosechas, sino que dejarán su huella en el suelo, lo conservarán, harán que tengan muchos nutrientes. Ahí está la clave. Las prácticas ASA no degradan el suelo, sino que lo protegen, lo nutren y lo conservan. Ahora, el manejo agronómico del frijol, ¿qué es lo que incluye? De eso nos hablará nuestro invitado experto del día de hoy, Suyapa. Bueno, porque ya dijimos y hasta casi probamos la sopa de frijoles, pero cultivarlos y tener mejores rendimientos, esa es otra historia. Son otros 500 pesos. Bueno, pero quizás sea la misma historia, pero hay que aprender las prácticas del manejo agronómico del frijol. Está bien, estoy de acuerdo. Para ello, este día nos acompaña el ingeniero José Luis Flores. Es originario del Paraíso, pero por esos azares de la vida, ahora reside en Pespire. Creo que le gustaron los mangos al ingeniero, pero también ahí produce frijoles. Entonces le gustaron los frijoles también. Los frijoles y los mangos. Pero él trabaja para Somaycupaco en todo el corredor seco y los municipios de la Sierra de la Paz. Bienvenido, ingeniero Flores. Gracias por acompañarnos este día. Adelante, ingeniero. Bienvenido. Bienvenido. Le escuchamos, ingeniero. Muchísimas gracias, mi estimado Carlitos. Un gusto saludarle. Muy buenas tardes a toda la amable audiencia que nos escucha en cada uno de estos programas. Gracias por invitarme a este programa Con los Pies en la Tierra. Bueno, como lo mencionaba, mi nombre es José Luis Flores. Trabajo para la Somaycupaco.
y estamos bajo la coordinación del proyecto Agua y Suelo para la Agricultura como socio estratégico para CRS en Honduras. A ver, ¿de dónde vinieron los frijoles? ¿Qué se sabe? ¿Quién los trajo o nacieron aquí en la Mesoamérica? Sí, déjeme decir que la mayoría de granos básicos nacen en Mesoamérica, desde México hasta Sudamérica, ¿no? Estamos hablando de que México es el que tiene la mayor cantidad de variedades de frijol, ya sean criollas o mejoradas, pero tienen una riqueza en todo este tema de cultivos, ya sea de maíz o de frijol, pero en este caso que estamos hablando de frijol, créame que nosotros también igual hemos ido mejorando genéticamente muchas variedades. Y obviamente hay muchas variedades criollas que se han trabajado por mucho tiempo, ¿verdad? Por nuestros antepasados, y que obviamente es del paladar de todos nosotros como personas que los consumimos, ¿no? El chinapopo es una variedad que ha persistido, persiste, y hay unas de variedades ancestrales que uno cada vez se sorprende, algunas que incluso se van perdiendo, ingeniero. Exactamente, y eso como usted lo decía, ese tema ancestral que nosotros hemos venido trabajando hace muchos años, ¿verdad? Y sabemos que nosotros estamos trabajando con toda una población lenca, donde quisiéramos rescatar mucho de esa cultura que se ha arrastrado por mucho tiempo, ¿verdad? Porque la mayoría de gente aún conserva todas estas variedades criollas que usted acaba de mencionar, los chinapopos, los chímbaros, los frijoles alacines, que no hay en las zonas, pero automáticamente eso en algunos momentos muchas de las comunidades han ido perdiendo todos esos arraigos y por supuesto hemos caído en ese sistema, ¿verdad? Pero creo que con todos los proyectos que hemos venido trabajando, la idea es desarrollar algún tipo de sistema de producción y cómo podemos rescatar todas estas semillas a través de temas de investigación, por supuesto. No vamos a olvidar que en nuestras zonas existen variedades criollas que son de excelente calidad y que obviamente quizás sean susceptibles a algún tipo de plaga o enfermedad, pero que el mercado local que tiene es favorable, ¿no? para los productores. Entonces yo creo que esas son las grandes diferencias, resistencia a plagas y enfermedades y por supuesto también los altos rendimientos que obtenemos de variedades ya mejoradas, ya certificadas. No obstante, las variedades criollas son muy importantes porque son adaptables a la zona y estas variedades que traemos, que estamos introduciendo, que se han mejorado genéticamente en algún momento, se va a llevar un poco más de tiempo para poder adaptarlas a las zonas, pero una vez que se trabajan, uno se da cuenta que el valor que tiene ese tipo de sistemas cuando ya se obtienen rendimientos arriba de lo esperado, ¿no? A ver, como para explicar, ¿eso de manejo agronómico qué es? Ok, manejo agronómico del cultivo encierra toda una serie de requisitos, desde el momento de la preparación del suelo hasta la cosecha. Es hablar directamente del manejo en las diferentes etapas del cultivo, ya sea desde el momento de la germinación, floración, hasta la cosecha, hasta la producción final. Entonces, ese es el manejo agronómico que nosotros normalmente hablamos técnicamente, pero que los productores en el campo lo desarrollan de forma empírica, pero que al momento de hacerlo, lo hacen de la mejor manera, ¿no? Bueno, acá entramos en un punto y ya con este manejo agronómico que usted explicaba, por ejemplo, ¿cuáles son los aspectos a considerar para realizar una buena planificación para el establecimiento del cultivo de frijol? Pues obviamente cuando planificamos una siembra, en este caso el cultivo de frijol, no solo implica elegir una variedad, sino que tenemos que elegir el tipo de suelo que tenemos, la zona donde estamos, específicamente las diferentes prácticas que podemos desarrollar durante el desarrollo del cultivo o la implementación del cultivo. Y eso ¿qué quiere decir? Que tenemos que identificar muchos elementos esenciales para definir estos objetivos claros. Y obviamente también hay obstáculos que al final también nos
nos sirven de enseñanza en todo este proceso, ¿no? A ver, ¿y de qué depende que se logren mayores rendimientos en el cultivo? Pues, como mencionábamos anteriormente, una de las principales prácticas son las variedades, la identificación de variedades, ¿verdad? En este caso, la elección de variedades a sembrar. Si nosotros sabemos que un cultivo es altamente rentable porque ya hay variedades en el mercado que se han trabajado genéticamente, obviamente, ¿verdad? Entonces, elegir la variedad de frijol a sembrar es una de las principales cosas. Las otras son las condiciones que tenemos que tener al momento de la siembra, ¿verdad? Elegir la fecha importante de siembra, la densidad obviamente de siembra y disponibilidad de agua que tengamos, porque la mayoría de productores que producen lo hacen de forma de secano, esperando la agua lluvia, pero hay muchos productores que trabajan con sistemas de riego y eso es importante también. Por otro lado, también está el tema de fertilización, ¿verdad? Si nosotros hacemos una fertilización adecuada desde el momento del establecimiento, si sabemos las fechas indicadas de fertilización, obviamente las dosis, las fuentes, yo creo que es parte también de todo el proceso, y obviamente no debemos olvidarnos de dos cosas importantes en este momento, son las condiciones climáticas. Hablamos de la variabilidad climática, que obviamente es parte fundamental de todo este proceso, pero otra cosa muy importante también y que sabemos que debemos desarrollar son todas las prácticas agrícolas que debemos implementar durante el establecimiento de este cultivo, ¿verdad? La disposición óptima para mantener el control de todo el sistema, ya sea para el control de plagas y enfermedades y la gestión integral de todo lo que hacemos con las diferentes prácticas ASA, ¿no? Y bueno, y hablando de prácticas, ingeniero, ¿cuáles son las prácticas más importantes para poder hacer un buen manejo del cultivo del frijol? Pues dentro de esas prácticas, mi estimado, y lo hemos venido hablando desde hace ratitos, es que una de las primeras es la preparación de suelo. Si nosotros tenemos suelos aptos para la siembra de frijol, porque acuérdense que este cultivo, a pesar de todo que es bien generoso, tampoco lo podemos sembrar a alturas muy bajas, digamos, ¿verdad? Que bajos, el nivel bajo a esas alturas, digamos 300 metros sobre el nivel del mar, es muy probable que no podamos producir. Arriba de los 600, 700, 800, ya vamos, y ahí es donde tenemos rendimientos óptimos, ¿verdad? Donde el cultivo se puede adaptar bien. Lo otro es, mi estimado, que también debemos tener en cuenta la selección de semillas, ¿verdad? Seleccionar semillas adecuadas para la siembra. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como lo decía Neri, desde el momento que yo me pongo a sembrar este tipo de cultivo, yo tengo que saber cuándo me entra floración, cuántas vainas echa cada planta, cuáles son las vainas más importantes que yo debo manejar para que me sirvan para la próxima generación de siembra, ¿no? La otra es hacer una siembra adecuada. O sea, cuando hablo de siembra adecuada es el momento y las profundidades adecuadas, asegurarse que vamos a poner la cantidad de semillas por posturas adecuadas, ¿no? Lo otro es el control de plagas y enfermedades, obviamente, que tenemos que tener un manejo adecuado, a pesar de que este es un cultivo generoso, como le mencionaba, pero también necesita un manejo adecuado, un manejo integral, tanto de plagas y enfermedades. Obviamente también otra de las cosas que debemos tener en cuenta es que si vamos a sembrar este tipo de cultivos en secano, obviamente estamos esperanzados al agua lluvia, pero hay muchos productores que ya cuentan con sus sistemas de riego y esto lo pueden producir hasta 3 veces por el año, ¿no? Y hacer una cosecha adecuada, obviamente el manejo post cosecha es importante, tampoco podemos dejar arruinar nuestro cultivo una vez que ya lo hemos cultivado, entonces tenemos que hacer un almacenamiento adecuado, ¿no? Manejo post cosecha. Estamos platicando con el ingeniero José Luis Flores. Este tema del frijol, uno podría decir, bueno, es frijol. Realmente hay mucha ciencia, diría yo, mucha técnica, mucha práctica, que si no se sigue realmente, pues no vamos a decir, no, es una plantación de frijoles, como quien siembra. Bueno, el frijol siempre se ha sembrado en asocio con maíz, como, bueno, ahí para ver qué da, ¿no? Pero ya pensándolo, y lo dijo Neri también, en la sostenibilidad de la familia, donde no solamente puedo producir para comer, sino para vender. A ver,
¿Qué variedades se recomienda, ingeniero, sembrar? ¿Hay algunas variedades así, una lista? Sí, claro que sí. Y eso depende del tipo de mercado que tengamos, y usted lo acaba de mencionar. O sea, muchos de nosotros como consumidores exigimos algún tipo de semilla que sea un color más rojo, ¿verdad? Hay otra gente que te lo prefiere un color ya tirando a negro, a color negro, que más lo consumen en otros países como Guatemala. Pero en el caso de nosotros, nuestros consumidores se van a ir por el color rojo, ¿no? El negro al negro como que el mercado como que no lo acepta, ¿o qué? No es que no lo acepta, sino que los precios son menores por el mismo tema de consumo, ¿no? Que no todo el mundo lo consume. Entonces, es por eso. Pero si usted ve, en el caso de nosotros, las variedades más importantes que se han sembrado, y si son criollas, digamos, vamos a hablar de frijol seda, en el caso de los criollos, que son un frijol rosado, que le gusta a la gente desde el momento que lo ven, pero también estamos hablando de variedades importantes que se han trabajado ya genéticamente, ¿verdad? Estamos hablando de un frijol que se llama de oro, estamos hablando de otro frijol, ¿cómo se llama? Carrizalito, Amadeo 77, que son variedades que ya el productor las ha manejado y sabemos que son adaptables a cada una de las zonas donde estamos con el proyecto. ¿En qué se diferencian las variedades criollas de las mejoradas, según usted, ingeniero? Pues una de las diferencias marcadas es que las variedades son más resistentes a algún tipo de plaga y enfermedades. Por otro lado, el rendimiento es mucho más alto que las variedades criollas. De igual manera, las variedades criollas, a pesar de que son susceptibles a algún tipo de plaga y enfermedades, no quiere decir que no vayan a ser altamente rentables también, pero la diferencia está ahí. O sea, hay más vainas por planta y que se ven muy bien marcadas en el caso de las variedades ya mejoradas o certificadas, ¿verdad? Entonces yo creo que parte de eso está ahí las grandes diferencias. En el caso de nosotros, cuando trabajamos de forma tradicional, muchos de los productores a este tipo de siembra le llaman milpa, ¿verdad? Cuando usted me dice que siembra en asocio con maíz, pero también siembran en asocio con ayotes, siembran en asocio con otro tipo de cultivos que al final eso no es lo adecuado, ¿verdad? Cuando ya vamos a establecer un cultivo, nosotros tenemos que saber cuántas plantas tenemos que sembrar por tareas, por manzanas. Entonces, todo eso que podemos hacer nos lo da los distanciamientos de siembra, distanciamientos y densidades. Normalmente en una manzana nosotros debemos andar arriba de 100,000 plantas, 120,000 plantas de frijol. Y obviamente lo que hace eso es la diferencia de que cuando usted maneja bien este tipo de cultivo en espacios seguros, entonces al final nosotros entre mayor cantidad de plantas y hacemos el manejo con distanciamiento adecuado a una planta por cada postura, al final eso es lo que nos da los rendimientos óptimos, porque muchos de los productores lo que hacen es que tal vez la siembra la hacen tipo al voleo, que tiras la semilla para que pueda germinar ahí, pero eso no es lo ideal, porque al final hay mucha competencia y si no hacemos raleos, entonces por eso es que tenemos que tener, a pesar de que es un cultivo generoso, tenemos que manejarlo como tal, ¿no? ¿Por qué es importante elegir la fuente correcta de fertilización para el cultivo del frijol y qué aspectos deben considerarse para tomar esa decisión de la fuente para la fertilización? Bueno, yo creo que la fuente es crucial para garantizar un desarrollo óptimo del cultivo. No es lo mismo decir que voy a tener una fuente de 1846 que lo podemos utilizar, pero que también muchos de los productores ya están utilizando las fuentes correctas como el triple 15, 12, 24, 12, ¿verdad? Que son las fórmulas que normalmente utilizamos para frijol, ¿verdad? Entonces, creo que la fuente es lo más importante que debemos implementar al momento de la siembra, ¿verdad? Porque lo que queremos es que este cultivo como tal pueda crecer en óptimas condiciones, que sus raíces se puedan anclar mejor en el suelo, y obviamente cuando hacemos todo, cuando todo esto pasa, este cultivo va a ser altamente rentable en el tiempo, ¿no? ¿Cómo se define la dosis
porque estamos hablando de frijol. ¿Cómo se define la dosis correcta de fertilización para el frijol y por qué es clave ajustarla según las condiciones del suelo y el mismo cultivo del frijol? Ok, ajustar la dosis de fertilizante para frijol es importante porque las condiciones del suelo y del cultivo pueden variar significativamente en cada zona. Factores como el tipo de suelo, digamos, la cantidad de nutrientes disponibles en el suelo, la etapa de crecimiento de la planta y la disponibilidad de nutrientes que existen en el suelo, ¿verdad? Y obviamente, ¿cómo lo podemos saber? ¿Cómo podemos saber todo eso? Pues haciendo un análisis visual del suelo, digamos que es una práctica así importante que los productores ya la manejan muy bien, pero aquí lo más importante es tener un análisis de suelo ya desarrollado en un laboratorio, que nos den un análisis químico de toda nuestra parcela y sepamos qué es lo que en realidad en el suelo existe, qué tipos de nutrientes existen, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo más importante y obviamente saber a la mano todas las diferentes etapas del cultivo y cómo podemos hacer este tipo de dosificaciones al momento, ya sea al momento de la siembra, 5 o 9 días después de la siembra porque no lo pudimos hacer o porque no teníamos dinero, ya a los 15, 20 días después de haber germinado, antes de la floración. Eso es lo que debemos de saber como productores al momento de hacer las dosificaciones y poderla aplicar para que este cultivo sea altamente rentable en el tiempo. Bueno, ingeniero, realmente es un placer y podíamos seguir. Qué apasionante se vuelve este tema del frijol. Y usted que nos está escuchando, hay 4 recomendaciones y el ingeniero las explicó, Neri las aplicó. Bueno, razones más que sobradas para seguir produciendo frijoles porque además son negocio y hoy, bueno, usted lo puede saber, va a la pulpería y pregunta, ¿cuánto vale la libra de frijoles? Creo que está valiendo hasta 25, 26, ingeniero. Una razón más para seguir produciendo frijoles. Nosotros le agradecemos su experiencia y todo el conocimiento que hoy nos ha compartido aquí en la radio. Muchísimas gracias, Carlitos. Estamos contentos y agradecidos. Esperamos que este no sea la primera y última que podamos grabar un tema de estos, porque yo creo que los productores que están allá en campo adentro necesitan toda esta información y creo que es de la única manera que podemos llegar a todos. A pesar de que andamos dando asistencia técnica en cada uno de nuestros proyectos, pero creo que hay cosas importantes como estas que al final te pegan y yo creo que los productores que nos escuchan a diario, ya sea de este tema o otro tipo de tema, al final estamos demostrando con evidencias concretas que debemos dar asistencia técnica. Ese tema de extensión nunca se debe olvidar y que los productores puedan producir, porque son los que nos alimentan a todos los que somos consumidores, ¿no? El ingeniero José Luis Flores esta tarde con nosotros, muy amable, muchas gracias. Saludos cordiales a todos. ASA, agua y suelo para la agricultura. Si tienes comentarios o sugerencias sobre nuestro programa de radio, o te gustaría saber más sobre prácticas de agricultura sostenible, y tienes consultas sobre tu cultivo y no sabes a quién preguntar, puedes comunicarte con nosotros al 9924-2953. Envíanos un mensaje de texto o de voz vía WhatsApp. Ya lo sabes, no te quedes con la duda. Llámanos, nuestros especialistas están listos para atenderte. A ti y a tu comunidad. Escucha, también puedes enviarnos tu consulta por mensaje de WhatsApp. Puedes enviarnos un mensaje de texto o dejarnos un mensaje de voz. Al 9924-2953. Te esperamos. ASA, agua y suelo para la agricultura. Con los pies en la tierra. Bueno, muy bien. Ahí está nuestra propuesta el día de hoy. El tema de las 4 R's, el manejo agronómico del frijol. Y cuántos detalles del cultivo del frijol. Realmente uno desconoce algunas cosas y muchas cosas, ¿va? Porque ya dijimos al principio, Suyapa, que el frijol es infaltable en cada casa, en cada hogar. Es el alimento básico y en ese sentido uno podría pensar que solo por la demanda ya hay, digamos, mercado asegurado para quienes se dediquen a sembrar frijoles, no solo para el consumo, sino para el negocio que debe ser. Así es, Carlos. Bueno, al ser uno de los principales, o por no decir el principal,
alimento, pues, o sea, base de nuestra dieta alimenticia, como es el frijol, pues ahí sí podemos decir que el mercado está ahí, pues, o sea, al ser el primer producto que se consume, la demanda es alta y es seguro que, como te digo, que el mercado está ahí. El tema es qué hacer, digamos, para el cultivo, y bien lo decía don Neri, pues, tener conocimiento de las prácticas ASA, ¿verdad?, para mejorar la producción, la productividad, para cuidar el suelo, que es muy importante, y también tener claro, por ejemplo, al momento de elegir la variedad, ya lo decía, el tema de preparar el suelo, el distanciamiento también de las plantas, que también debe ser buena, y también utilizar las variedades mejoradas y las criollas, ¿verdad? Claro. Porque él lo dejaba bien claro y me quedaba yo reflexionando que todo tiene que ver con el tema de qué tan nutrido tenemos el suelo para obtener un mejor rendimiento, también en el tema de la producción, pues, o sea, podemos sacar, él hablaba de los criollos, ¿verdad?, 50 vainas por mata, sí, y se puede mejorar, pues, al tener el suelo en mejores condiciones, con todos los nutrientes, pero todo esto también parte con el tema de cómo implementamos las prácticas ASA. Efectivamente, y eso es precisamente el manejo agronómico del frijol, y que comienza precisamente con la elección del terreno donde se va a cultivar. Es importante tener claro. Lo otro, el tema de la semilla. Obviamente que una semilla mejorada tiene mejor rendimientos. Ahora, por el otro lado también está el tema de las semillas criollas, que es verdad que están adaptadas, son menos susceptibles a las enfermedades y plagas. Es cosa contraria, digamos que en el caso de las semillas mejoradas, pues llevan un procedimiento, pero cuando se implementan las prácticas ASA, no es necesario aplicar tanto veneno porque todas esas prácticas contribuyen a la nutrición, a la preservación de plagas y enfermedades. En ese sentido, es conocimiento que ahora se está poniendo en práctica, que la gente lo está llevando a su parcela. Así que el frijol, esto que comemos, que nos gusta tanto, las 3 veces podíamos comer frijoles, y bueno, no es de menos, porque ya escuchamos de que tiene proteína vegetal, tiene además minerales, también tienen los frijoles. Bueno, cuando uno le pega, ¿cómo que se llama? Anemia. Cuando le pega anemia, lo primero que hacían, y sobre todo frijoles negros. Frijoles negros, y me acuerdo que a mí me colocaban un puntito de limón, y esa sopa era mundial. O sea, es mundial. Exactamente. Bueno, este es lo nuestro. Seguramente alguien que nos esté escuchando, no sé dónde, en el mismo Sudamérica se come frijoles, pero porotos, ¿cómo que le llaman a los frijoles? En algunos sitios de América del Sur. Frijoles. Los frijoles en Colombia, pero el punto para mí es que es parte de la dieta básica nuestra. Y el punto es cómo los productores, así como Neri, que ahora pueden vender y que pueden producir frijoles, no solo para el consumo, bueno, él está produciendo el talete, por ejemplo, pero por ahí también está el chilipuco, el chinapopo, estas otras variedades criollas que están por ahí, que incluso algunas ya están en proceso de extinción ya. Algunos frijoles ya no aparecen, unos frijoles chiquitos que habían antes ya no aparecen, no me acuerdo cómo se llaman. Bueno, ese tema del frijol y el proceso y el manejo agronómico del frijol. Bueno, queremos agradecer a toda la gente que se ha estado reportando su yapa, a toda la gente que esta semana le ha seguido la pista y el hilo al frijol. Un cultivo que por sencillo o ¿por qué será? Bueno, la gente dice, no, bueno, pero imagínese cuánto está costando una carga de frijoles ahora mismo. Bueno, ahí está. Y para más información usted puede visitar el aula virtual asa.com. Ahí están todas las recomendaciones, las prácticas Suyapa. Así es, Carlos, y como a mí me encanta decir, a un clic de distancia, ¿verdad? Sí. Porque así está, a un clic de distancia tenemos el acceso a toda
esta información de todas las prácticas que hemos ido hablando en el programa, en este y las temporadas anteriores, pues ahí está. Usted puede acceder en el momento que usted quiera, las veces que usted quiera, y también se puede certificar. Así que anótelo, aulavirtualasa.com. Y queremos saludarles a todos. Quiero saludar a Orlin Vázquez, nos está escuchando en el Pedernal San José La Paz. Lo mismo la gente que nos escucha en Chinacla. En Las Flores, dice. Saludos a la gente de Las Flores y El Cerrón. Están siguiendo la transmisión por la 90.3 Radio Marcala. Y con esto nosotros nos despedimos. Nos escuchamos en la próxima semana. Traemos un tema... Así que no se lo pierda, ¿verdad, Suyapa? Así es, hasta la próxima semana, y siempre es un gusto estar compartiendo y aprendiendo juntos y juntas. Y siempre con los pies en la tierra. Hasta aquí por hoy. Ahora, manos a la obra con las prácticas ASA, porque del buen uso del agua y el suelo dependen los resultados en las parcelas. Cubrir el suelo, prosperidad. Nos escuchamos en la próxima. Con los pies en la tierra. Y siempre con los pies en la tierra. En abundancia, celebremoslo con ASA por un